El tema que estaremos presentando para el debate es eutanasia. Estaremos con dos posturas en contra y dos posturas a favor. Vamos a empezar dando una pequeña introducción, que la palabra eutanasia deriva del vocablo griego eu, bueno, y thanatos, muerte, por lo que literalmente significa buena muerte. El aumento de la esperanza de vida al nacer y el consecuente incremento de personas que alcanzan etapas muy avanzadas de edad con enfermedades degenerativas que se acompañan con intenso dolor y sufrimiento hace necesario la discusión y búsqueda de alternativas posibles para disminuir o evitar su sufrimiento dentro de los principios de autonomía y libertad de los usuarios de la atención médica. Comenzará la postura a favor de Ricardo Anzo Flores defendiendo. Con la primera pregunta, que es: ¿tiene derecho un paciente a decidir la terminación de su vida? Bueno, buenos días. La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque nos habla que en México todavía nos permite poder suspender un tratamiento o poder rechazar algún tratamiento a un paciente. O sea, todavía no es una ley, pero se habla de que se puede suspender el tratamiento de una persona, siempre y cuando la persona esté de acuerdo. Nos habla Asunción Álvarez, una doctora investigadora de la UNAM, que dice que se puede llegar hasta el último paso para poder así tomar en cuenta la decisión del paciente, pero el paciente tiene que salir de su propia boca de poder suspender un tratamiento, mientras no se puede hacer nada. En contra responderá Juan José Brito Salgado. Ok, muchas gracias. La respuesta a la pregunta, que si el paciente tiene derecho a suspender algún tratamiento o eso, es sí. El paciente tiene el absoluto derecho y el absoluto derecho de decidir sobre él, siempre y cuando no dañe este tratamiento a su vida y siempre y cuando esté consciente del tratamiento, se le informa los riesgos que conlleva un procedimiento y los riesgos que también tiene suspenderlo. Entonces, en este caso, hablando de la eutanasia, solamente que ese tratamiento aún no ha sido permitido y por lo tanto no puede ser una opción para el paciente. Defenderá su postura a favor Ruth Viridiana Jaimes Justo. El paciente tiene derecho a decidir terminar con su vida, sí, y las razones por las que debe ser así es porque mantiene una posición ética ante ello, y esta no debe estar a discusión ni por los médicos ni por la población en general, ya que no es válido y no debemos de querer imponer a otros las convicciones personales o impedirles que actúen de acuerdo a las suyas. Las sociedades necesitan más que nada políticas que nos garanticen el respeto y la voluntad de todos los ciudadanos. Defenderá su postura en contra César Arturo Mendoza Cortés. Gracias. Bueno, sobre la pregunta, sí, claro que sí, el paciente tiene derecho a decidir la terminación de su vida, pero no estamos hablando enfocado al paciente, sino como nosotros médicos. Y nosotros, al entrar en esta área de la salud, decidimos dedicar nuestra vida a cuidar y sanar personas. La pregunta aquí es si seguiríamos llamando médicos al siniestro arte de matar a enfermos. La respuesta es no, claro que no, ya que no podemos seguir llamándonos médicos si tenemos esta práctica, si la legalizamos, ya que una cosa es que el paciente no quiera que se le administren medicamentos
y otra cosa es administrarle un medicamento para terminar con su vida. En esta ronda podrán levantar su mano y agregar más información. Te cedo la palabra. Acabo de recalcar que lo que dijo mi compañera y lo que dije es de que todavía no se cuenta con suministrar algún medicamento al paciente. El paciente va a decidir, él va a decidir, pero siempre y cuando no se le tiene que suministrar algún medicamento para que acelere su muerte. Eso está en contra de nosotros. Pero también, si nos damos cuenta, existe la Ley General de Voluntad Anticipada, en el cual dice que debemos de respetar las decisiones de cada ser humano. Pero recalcando, no quiere decir que vamos a acelerar su muerte. Vamos a pausar siempre y cuando el paciente salga, siempre y cuando el paciente lo decida, pero no vamos a acelerar su muerte. ¿Alguien más? Te cedo la palabra. Ok. En cuanto estamos hablando de la eutanasia, estamos hablando como una buena muerte. Entonces, al hablar de la eutanasia dices que el paciente obviamente tiene derecho a decidir sobre qué procedimientos se tiene que hacer, siempre y cuando el médico lo valore, siempre y cuando también existan las condiciones necesarias para poder hacerlo. Y me hablas que sobre una ley, entonces yo te voy a hablar de otra que el Congreso de la Unión dijo hace 2 años, en el 2020, consideró a la eutanasia como un homicidio asistido, en el cual un homicidio en su concepto general también por la ley dice que es una muerte sin motivos o agravios. Ok, pasaremos con la segunda pregunta. ¿Tiene derecho a pedir esa ayuda a su médico? A favor contestará Ruth Viridiana Jaimes Justo. Sí, claro que tiene derecho. Cada persona contamos con derechos a la salud y también a tomar una decisión con respecto a nuestro cuerpo. Por lo tanto, ante esta pregunta es un sí. La postura en contra de César Arturo Mendoza Cortés. Bueno, pues a la pregunta de que él tiene derecho a pedir la ayuda a su médico, pues sí, la verdad es que sí tiene derecho a pedirlo, pero ya es cuestión del médico el aceptarlo, ¿no? Y pues nosotros como médicos, como ya lo mencioné en la anterior pregunta, nosotros nos encargamos de cuidar y sanar a los pacientes, no de acelerar su muerte. Tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos para poder salvar cualquier tipo de procedimiento y cualquier probabilidad que haya, con tal de salvarlo, está presente y es una alternativa antes de la eutanasia. Defenderá su postura a favor Ricardo Anzo Flores. Bueno, tomando la pregunta, es un sí, debido a que pues cada quien sabe el dolor que siente, porque lo siente uno mismo. No puedes estar en contra de un paciente en el cual tú no sientas el dolor que él siente. Si uno se pone a pensar, el paciente a veces decide mejor parar los tratamientos para poder así terminar con su muerte, pero como dice en contraparte, se va a llegar hasta el final. No se tiene que ser como un método para que mueran más rápido. Se va a llegar hasta el final. Si el paciente decide ya no aguantar, decide ya no poder lograr, o sea, no poder aguantar ese procedimiento, ahí ya se toma en cuenta sus palabras. Defenderá su postura en contra Juan José Brito Salgado. Ok, respondiendo a la pregunta, claro, el paciente está en todo su derecho de pedir esa opción al médico, a cualquier personal de salud. Solamente que el médico va a valorar estas opciones. Claro, se le puede.
se puede decir si quiere que se le practique eso, pero el médico antes de dar una decisión y hacerlo o no, tiene que darle muchas más opciones para poder seguir y dejarlo como una última opción, ya que también el médico, enfermeros, todo el personal que está en un hospital tiene conocimiento de la condición en la que está y si se puede hacer algo más por esa persona. En esta ronda podrán añadir más información. Pasaremos con la siguiente pregunta. ¿Tiene el médico algún deber de responder a esa petición? A favor responderá Ruth Viridiana Jaimes Justo. Claro que el médico debe de responder ante esta petición y de hecho hay una ley en su artículo 116 bis 6 que estipula que el médico especialista en el padecimiento del paciente terminal interrumpe, suspende o no inicia el tratamiento, la administración de medicamentos, el uso de instrumentos o cualquier procedimiento que contribuya a la prolongación de la vida del paciente en situaciones terminal, dejando que su padecimiento evolucione naturalmente. Si ya no nos está estipulando una ley, nosotros primero tenemos el derecho a pedirlo y el doctor como tal debe de atender ante esto. Defenderá su postura en contra César Arturo Mendoza Cortés. Bueno, gracias. A lo que menciona mi contraparte sobre artículos, si gusta hablar de artículos, tenemos el artículo 166 bis 21, el cual dice que queda prohibida la práctica de la eutanasia, que se entiende como homicidio por piedad, así como el suicidio asistido, conforme lo señala el Código Penal Federal, bajo el amparo de esta ley. En tal caso se estará a lo que se señala las posiciones penales aplicables, lo cual terminaría como una pérdida de cédula o cárcel. Defenderá su postura a favor Ricardo Anzo Flores. Bueno, retomando lo que dijo contraparte, es de que todavía sabemos que todavía la eutanasia no es legal. Ahí ya está afirmando el que se puede, es un delito, porque todavía no está escrito en un reglamento o en una ley. Pero a lo que vamos nosotros es de que nos ayuda, nos permite más que nada tener una decisión, a tener una hoja. El médico porque es el que va a diagnosticar el enfermo, él también tiene que ponerse del lado del paciente, o sea, viendo el sufrimiento que está tomando. Todas las personas sufrimos en nuestro momento, pero debe de ponerse los zapatos, debe de tener que poder ayudarle si él lo requiere. Pero en el caso, pues, cuando ya hablamos de enfermedad muy avanzada o un tratamiento muy doloroso, pues decimos que es mejor hasta ahí. Y pues el médico debe de ver la manera de poder hacerle caso al paciente. Existen hojas o también existen ¿cómo se llama? Cartas responsivas que tiene que firmar el paciente y tiene que firmar dos familiares del paciente. Recalco, no es una ley, solamente no se le va a aplicar muy rápido, se le deja de suministrar medicamento, pero no se le aplica algo para acelerar su muerte. Defenderá su postura en contra Juan José Brito Salgado. Ok, gracias. Aquí quiero decir algo sobre que primero debemos separar nuestro lado humano de nuestro lado profesional. Claro que todos a lo mejor sentimos alguna lástima por el paciente que está sufriendo, pero no te vas a regir de tus sentimientos en estas partes. Vas a regir de lo que te digan las leyes, de lo que te digan los principios.
todos quisiéramos poder hacer algo por el paciente, todos, incluso terminar con ese sufrimiento que tiene. Nuestro lado humano queda atrás en nuestra profesión, en las áreas de la salud, porque debemos saber qué es lo mejor y no solamente regirnos por lo que dicen nuestros sentimientos, sino por lo que dicen nuestro Estado y nuestras leyes que nos rigen y nos dan esa pauta para seguir. Entonces, también nos regimos por lo que son los principios bioéticos, que buscan de la mejor manera dar el mejor tratamiento y dar la mejor atención a los pacientes que tenemos. Una mayor prueba de nuestros principios bioéticos, y que incluso dos de los más importantes son los juramentos que hacen tanto el enfermero como el médico. Quiero citar algunas frases, no todo, sino las frases que me podrían ayudar en mi argumento. Empecemos con el juramento enfermero. En una parte dice: me abstendré de todo cuanto sea nocivo o dañino, y no tomaré ni administraré cualquier sustancia o producto que sea perjudicial para la salud. Ahora, en la parte médica, no administraré a nadie un fármaco mortal, aunque me lo pida, ni tomaré la iniciativa de una sugerencia de este tipo. Pasaremos con el compañero a favor. Habla de principios bioéticos. Enfermería toma principios, la enfermería se toma como ciencia y ética. Hablamos de valores y hablamos de ciencia, que es nuestro trabajo emplearlo en ¿Alguien más? Hablaste sobre el lado humano y el lado médico. Hay que tener en cuenta que los médicos están más que nada para ayudar al prójimo. Entonces, dime tú dónde entraría, dejando al lado tu lado médico, tu lado de licenciado, si no estás ayudando al paciente. Una cosa es ayudarlo cuando está sano, cuando necesita alguna enfermedad y el paciente quiere mejorar, y otro es no ayudarle en lo que te está pidiendo, porque en este ejemplo también estarías ayudando al paciente a descansar. Porque dime tú dónde entraría tu lado médico, tu lado humano, si estás viendo que el paciente, a pesar de que está sufriendo, quieres alargarle esa vida a pesar de que él te está pidiendo ya no seguir con eso. ¿En contra? Ok. Quisiera poder refutar lo que tú dices. Lo que hablo con el lado humano, es decir, tus sentimientos se contraponen a lo que tú realmente debes de hacer. ¿Qué debes de hacer? Tú debes de seguir las reglas que se te imponen, las leyes que se te imponen. Del caso contrario, no podrías, si no siguieras una ley, no podrías seguir ejerciendo esta profesión. Claro, es ayudar. Claro que también todos tenemos nuestros sentimientos. Quisiéramos ayudar, como lo dije, quisiéramos ayudar en todo caso a poder terminar con ese sufrimiento. Pero ¿qué es lo que nos impide este lado humano? Sino que las leyes que nos rigen, y que gracias a esas leyes también nosotros ejercemos esta profesión. Y no es un lado médico, lo dije como lado profesional. ¿En contra? Tomando algunos puntos de mi contraparte, el hecho de que nosotros necesitamos ayudar a alguien sano, pues la verdad es que no. Si alguien está sano, no tendríamos por qué ayudarlo, ya que no cuenta con ninguna enfermedad y pues no es nuestro trabajo. El otro punto que quiero tomar es el hecho del descanso del paciente. Me estás diciendo que en un caso de depresión, en algún caso psicológico, que no esté descansando el paciente, lo mejor sería la eutanasia, ya que si llegamos a este punto, al momento de que se apruebe la eutanasia, de que algún familiar
la practique y algún joven que es los que en la actualidad está más afectada psicológicamente, diga, no, pues si yo no me pude molestar porque mi abuelita pues practicó la eutanasia o algo así, porque yo no puedo practicarla si yo también quiero descansar, como lo comentaste. Entonces tendríamos que ver el límite, si es que habría algún límite, ya que pues al momento de decir la eutanasia es para el descanso, ¿cuál es el descanso que debería tomarse o cuál es el descanso que hasta dónde se podría permitir ese descanso? La postura a favor va a responder. Otra vez recalcando lo que vamos, es de que se tiene que hacer el último procedimiento. No estamos hablando de una depresión sabiendo que es algo que no es para toda la vida, a una enfermedad que te está acabando y te está produciendo daños y no se te va, y no es curable. Estamos hablando de una enfermedad que te está causando daño. Todas las enfermedades causan daño, pero tienen cierto nivel. Hablas de la depresión no tiene nada que ver. No es una enfermedad en la cual te pueda matar, te puede matar, pero no te puede ocasionar tanto daño como físico o como tanto daño físico, porque moral sí. Y ahorita lo que dice mi otra parte es de que me parece hablar de los principios. Tenemos que ser también, como enfermos, tenemos, como digo, parte ética. Tomando en cuenta un ejemplo que Dios quiera que sea alguno de nuestros padres, sabiendo que nuestros padres están internados, están entubados, antes de que pasen a entubar, nosotros vamos a decidir por ellos. O si ellos nos dicen, ¿saben qué? Ya no aguantamos, tenemos que respetar su decisión. Tenemos que también tener esos principios. No nada más la ciencia es fría. Tenemos que también ser parte moral del ser humano. ¿Responderá la postura a favor? Con respecto a lo que dice mi contraparte sobre el lado sano, de que estamos para ayudar a las personas sanas, sí estamos también para ayudar a las personas sanas, y un ejemplo de ello es el primer nivel de atención médica, que es la prevención. Entonces, sí, eso refuta todo lo que dije anteriormente. Terminaremos con la postura en contra. Ok, yo quisiera refutar lo que dijo aquí, por conocimiento propio y por experiencia propia también. Algunos estudios psicológicos que tengo, la depresión sí te causa daño físico, no solamente mental. La depresión se puede definir con 3 síntomas principales. Primero, una tristeza profunda, la baja autoestima y el deseo muchas veces de no vivir. Claro que te causa daño físico. No sé si a lo mejor no sé si tienes conocimiento de lo que antes era estuvo muy de moda el cooking. Se demostró en estudios que era muchas veces por jóvenes a causa de una depresión y una tristeza profunda. Por experiencia propia también te puedo decir que te causa daño físico. Sientes que nada en esta vida vale. Sientes que tú no eres nadie y por lo tanto te quieres hacer tanto daño como te lo permite también tu cuerpo. No puedes, a lo mejor sí puedes llegar a las ideas suicidas. No todas las personas con depresión llegan a eso, pero claro que sí te puede causar un daño físico, no solamente mental ni moral. Responderá a favor Ricardo Anzo Flores. Recalcando otra vez, estamos en enfermedades
ya devastadoras y enfermedades para pacientes grandes. Hablas de jóvenes. O sea, sí se puede, pero nos enfocamos en pacientes grandes. Responderá a favor Ruth Viridiana Jaimes Justo. Con respecto a lo que dijiste, que las personas con depresión que quieran llevar a cabo este procedimiento que es la eutanasia, no se llevaría a cabo como tal así tan fácil y rápidamente, porque para poder realizar una eutanasia se hacen una serie de pasos y de procesos para llegar al punto de esto. Uno de ellos puede ser lo psicológico, entonces tendrá que llevar otros puntos aparte de lo psicológico, que te den el paso o te den la entrada a que puedas realizar este procedimiento. Terminaremos esta ronda con la postura en contra de César Arturo Mendoza. Bueno, con lo que dijo mi contraparte, de hecho sí, es así de fácil. Una vez aprobada la ley de la eutanasia, contamos con un caso de Países Bajos donde una femenina hizo práctica de la eutanasia por el simple hecho de tener depresión, y pues fue aprobada, ya que pues en ese país ya está aprobado la eutanasia. Entonces así de fácil es que una persona con depresión quiera practicar. Pasaremos con la siguiente pregunta. ¿Tiene el médico algún deber de responder esa petición? ¿Debe el Estado respaldar los derechos del paciente y el deber del médico? A postura a favor, Ricardo Anzo Flores. El Estado sí se debe de aprobar, pero ya que esté confirmado como una ley. El equipo de salud debe de cooperar con las entidades sanitarias, en las cuales nos ayudan a proteger y poder ver los servicios de salud que les brindan al paciente. De hecho, está en el artículo 9 de la ley voluntaria anticipada, está en la ley de los derechos de los pacientes, artículo 9, que nos habla del estilo de vida que debemos de llevar, y sobre todo la prevención de las enfermedades, en el cual el Estado debe de acoplarse a las necesidades hospitalarias. Responderá en contra Juan José Brito Salgado. Respondiendo a la pregunta, ¿el Estado debe respaldar los derechos del paciente? Sí. ¿Y el deber del médico? Sí, también. Lo que pasa aquí en lo de la eutanasia es que muchas veces hay un choque entre lo que es el principio de autonomía del paciente y el principio de beneficencia que tiene el médico. ¿Por qué? Porque el principio de autonomía nos dice que el paciente tiene todo su derecho de decidir sobre lo que hace, pero el principio de beneficencia dice que el médico considera en todo caso lo que es mejor para el paciente. A lo mejor después de este comentario me dirán, sí, pero el que tiene la última palabra va a ser el paciente. Pero el médico considera muchas opciones más, no de alargar su sufrimiento, porque de eso hay una lista extensa, si es del dolor que siente, una lista extensa de fármacos, incluso nuevos fármacos que hay en el mercado. Tampoco veamos a la ciencia como algo tradicional, sino que veamos como algo innovador. Ha habido muchas innovaciones en el ámbito de la farmacología. Entonces, no de alargar ese sufrimiento, sino de darle una mejoría a su salud. Defenderá su postura a favor Ruth Viridiana Jaimes Justo.
Con respecto a lo que acaba de decir mi contraparte, hay una ley que nos respalda a nosotros los pacientes ante nuestras decisiones, que es la Ley General de Salud, el artículo 116 bis 4, que dice textualmente: toda persona mayor de edad en pleno uso de sus facultades mentales puede en cualquier momento, independientemente de su estado de salud, expresar su voluntad por escrito ante dos testigos de recibir o no cualquier tratamiento en caso de que llegase a padecer una enfermedad y estar en una situación terminal y no le sea posible manifestar dicha voluntad. Entonces, esto nos respalda a nosotros que tenemos todo el derecho de poder decidir si sí o no, independientemente de lo que el médico otorgue. Defenderá su postura en contra César Arturo Mendoza Cortés. Bueno, gracias. Con respecto a lo que menciona mi contraparte, volvemos exactamente a lo mismo. El rechazo de algún medicamento no administrado no es eutanasia, no se considera eutanasia, entonces no tiene absolutamente nada que ver. Y como mencioné también anteriormente sobre el artículo 116 bis 21, que quedaba prohibida la práctica de la eutanasia. Y también respecto al Código Penal Federal, refiere a su artículo 312 como el que preste auxilio o indujere a otro para que se suicide será castigado con la pena de 1 a 5 años de prisión. Esto sin mencionar, claro, que se le quitaría su cédula y jamás podría volver a practicar la medicina. ¿Podrán argumentar la postura a favor? Sí. La ley tiene otro artículo que es el 116.16, que en una parte nos dice que no es solamente la suspensión de medicamentos, es el inicio de tratamientos enfocados de manera exclusiva a la disminución de dolor o malestar del paciente. En este entra lo que es la eutanasia. Pasaremos con la siguiente pregunta. ¿Es necesario legalizar la eutanasia en México? Comenzará la postura en contra de Juan José Brito Salgado. Es necesario legalizarla. No, ante mi postura, yo siento que no. Bueno, solamente ante ciertas circunstancias en donde no hay ninguna otra opción que se le valore al paciente y que esta opción sea válida en cualquier caso del paciente, donde no haya ya ninguna otra opción de la valoración médica. En cuanto a legalizarlas, sí se puede, pero seguimos con lo mismo, vamos a llegar a lo mismo de las leyes generales, de la misma Constitución que dice que la práctica de la eutanasia queda prohibida en nuestro país. Y recordemos que no hay nada por encima de la Constitución. Defenderá su postura a favor Ricardo Anzo Flores. Bueno, ahora con lo que acaba de decir con la parte, no entendí si es un sí o un no. Está preguntando que si quiere que se legalice. Otro, sí se tiene que legalizar. ¿Por qué? Porque hoy en día sabemos que México está pasando por muchísimas enfermedades, muchísimas inseguridades, y todos los días vivimos riesgo. Podemos decir también que no sería tomando en cuenta a todos los habitantes, viendo los índices, cómo van, porque se tiene que hacer tiene que irse haciéndose una gráfica en la cual diga los índices para ver si lo pide los habitantes. En caso de que eso pues tenga un alto índice, pues como presidente debe de ponerse a hacer un escrito, porque tampoco no se puede aceptar, tiene que pasar por todos los estados, y dependiendo de lo que le digan, y si la gran mayoría acepta en los estados, pues
sí estaría bien. Defenderá su postura en contra César Arturo Mendoza Cortés. Gracias. Bueno, yo considero que no debería legalizarse, ya que como podemos observar en otros países, la eutanasia no solamente se queda en casos extremos, se extiende a cualquier otro caso. Por ejemplo, un ejemplo de ello sería que en Canadá, en apenas 3 años que se legalizó la eutanasia, se dobló el número de víctimas a la que se le aplicó. Otro ejemplo de ello es que en Holanda, desde que empezó siendo para casos extremos, ahora se quiere aplicar a cualquiera que considere acabado su ciclo de vida. O sea que cualquier persona que diga, en este momento ya siento que hice todo lo que tuve que hacer en esta vida, ya quiero practicar la eutanasia. O quien simplemente declare estar triste y que ya no quiere consumir, ya no quiere vivir. Hubo otro caso que en Bélgica casi se triplicó en 10 años, de 954 casos de eutanasia en 2010 a 2.655 en 2019. Defenderá su postura a favor Ruth Viviana Jaimes Justo. En este caso, pues nosotros nos enfocaríamos más en México. Como apenas de mi lado yo digo que sí se debería legalizar, y en dado caso que ya se den los procesos para, ya sería tomar en cuenta al pueblo, y el pueblo diría que, por ejemplo, el pueblo puede decir que se puede legalizar, pero solamente para las personas en fase terminal, por lo cual ya sería algo más enfocado. Lo que haya pasado en otros países, aquí creo que no se debe meter, estamos hablando de México. Entonces, hay unos partidos convencidos de la necesidad de esta práctica, que se debe legalizar, para plantear este argumento poderoso a favor de la eutanasia. Podrán refutar con más argumentos la postura en contra. Ok, primero le resuelvo la duda aquí a mi contraparte. Sobre si estoy, si se debe legalizar, sí, y como dije, sobre algunas circunstancias. Ahora, yo creo que hablaste de un momento grande de las enfermedades. Claro que estamos pasando por un momento grande, pero ¿por qué no sería mejor reforzar nuestro primer nivel de atención, que es para prevenir estas enfermedades? ¿Por qué no mejorar la calidad de vida desde la prevención y no solamente terminar? Y ahora, respondiendo aquí a mi contraparte, lo que hacen en otros países se toma como referencia para poder legalizar, se toma como una referencia de lo que pasó en ese país y compararlo con lo que puede pasar en nuestro país. Entonces sí es muy importante esta parte de tomar en cuenta los demás países que ya está legalizada la eutanasia, para ver los estándares y cómo está, cómo podría ser en un futuro si se legalizara en nuestro país. La postura a favor responderá. Como esto, nos basamos en otros países como referencia, pero hay países como en Holanda, países europeos, que sí les funcionó. O sea, sí les funciona. ¿Por qué? Porque pues no tienen, se aplica solamente para las personas que están, ¿cómo se llama? En cuidados muy intensivos, personas muy delicadas. Y pues para esas personas, la mayoría de esa población tratan de tener una muerte tranquila, una muerte sin dolor. Y si nos vamos a otro país, pues como dices tú, no les funciona. Y o sea, ¿a qué parte de referencia uno se tiene que basar? Defenderá su postura en contra César Arturo Mendoza Cortés. A ver, no sé si no quedó muy claro en mi propuesta anterior, pero justamente
el país que mencionaste, el país Holanda, se empezó haciendo para casos extremos, pero ahora se quiere aplicar a cualquiera que considere acabado su ciclo de vida, o quien simplemente declara estar triste y que ya no quiere vivir la vida. Entonces, es un caso malo, entonces siento que es una referencia más por la cual no estar a favor de la eutanasia, ya que se está aprobando la ley para que ya simplemente con decir que tu ciclo de vida ha acabado o estoy triste, ya no quiero vivir, se te puede aplicar la eutanasia. Responderá la postura a favor de Rubí y Diana Jaime Cruz. Con respecto a lo que acaban de decir, solamente me están dejando en claro algo. Que ustedes entonces sí están a favor, pero solamente sí se aplican ciertos aspectos a tomar, como puede ser la fase terminal, pero su respuesta o lo que me están tratando de decir es que es un sí. Tú dijiste que sí, pero solamente para fase terminal, entonces tu respuesta es un sí. Responderá Juan José Brito Salgado. Sí. En contra. Mi respuesta es sí, pero mi postura está solamente en que no aplicarla a cualquier persona que tenga una condición que no comprometa la vida, que es lo que aquí mi compañero dijo en el caso de Holanda. Ahora, respondiendo a lo que él dijo, cuando se hace un estudio, una valoración para poder aprobar cierto tipo de procedimiento, se va a comparar la condición de vida que tienen en ese país, el índice de mayor enfermedad que tienen en ese país, y lo comparan con el que se va a aprobar. Por ejemplo, en este caso, Holanda se considera un país de primer mundo, ¿estamos de acuerdo? Con México, que se considera un país de tercer mundo. ¿Tú en cuál crees que va a funcionar más eso de la eutanasia? En países de primer mundo, como lo dijo él, ya se aprobó para cualquier caso. Entonces, y también dijo sobre el caso de la joven con depresión. Entonces aquí yo quiero preguntarte, ¿tú crees que una depresión es tal motivo para que un médico asista a acabar con tu vida? Y ahora, ¿tú crees que si en Holanda, según tú, funcionó, que en México va a funcionar de la misma manera? Responderá a favor Ricardo Anzo Flores. Tomando en cuenta lo que acabas de decir con la enfermedad de depresión, sabemos que la depresión, como dices tú, recalcando, es una enfermedad que te puede llevar a la muerte, ¿no? Sí, pero lo que tiene esta enfermedad es de que existen varios métodos, no nada más existe uno. Y a mi parecer no estaría de acuerdo a aplicarla ahí. ¿Por qué? Porque existen rehabilitaciones, pláticas, destrezas, y en este caso que nos enfocamos a unas personas grandes, personas que ya tienen esa enfermedad crónica y les está causando daño y sabiendo que ya no van a aguantar, pues a esas personas se les tiene que aplicar. A personas que están están en riesgo, pues personas que están en riesgo, muy peligroso. También me comentaste acerca de Holanda y México. Obvio que como estamos ahorita en esos tiempos, sabemos que México es tercermundista, México no tiene una buena tasa económica que ofrecer, y pues es obviamente que se escogería a primer mundista, que es Holanda, porque tiene fuentes que México no tiene. Sí se puede aplicar ese método, pero sería hacerlo muy concreto, tenerle paciencia y sobre todo poder informar para que todos puedan decidir. Responderá en contra Juan José Brito Salgado. Ok, aquí lo último que tengo que decir en mi última réplica es creo que en vez de querer tratar una enfermedad que a lo mejor ya no puede ser, ya a lo mejor no puede salvarse la persona, creo que el gobierno debería preocuparse más por prevenir
estas enfermedades, reforzar nuestro primer nivel de atención y hacer que la población cambie ese estilo de vida que a lo mejor tan bajo que tenemos en la alimentación, en nuestras costumbres a lo mejor también, en vez de preocuparnos por aprobar alguna ley que termine con la vida del paciente y que el médico asista a esa persona. En este espacio pueden argumentar más o poner casos, ejemplos. Responderá a favor Viviana Jiménez Cusco. Hablas de lo de la prevención y en vez de enfocarnos más a lo que sería la terminación de la vida de algún paciente, enfocarnos más en la prevención, ¿no? Pero ¿qué pasa con los pacientes que tienen enfermedades ya terminales, como pueden ser el cáncer, como puede ser el SIDA? El médico, o más bien los médicos, deberían más enfocarse en tratar de buscar alguna solución a ello. Pero mientras no esté, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a esperanzar a que los médicos logren y mientras nosotros sufrir el procedimiento de... Responderá en contra Juan José Brito Creo Salgado. que no me di a dar a entender. Yo te quiero preguntar, ¿qué prefieres? ¿Tratar a una persona que esté viviendo, como dices, una enfermedad terminal, que tratar a otras miles que pueden tenerlo, prevenirles ese sufrimiento para y pasar por lo mismo que esa persona que quieres tratar? O sea, es una entre miles a lo mejor. Claro, es una persona, es una vida, la tenemos que tratar, pero hay muchas más por delante que a lo mejor tienen esa enfermedad y no lo saben. Quiero preguntarles qué piensan de la eutanasia como en un tema general, su postura, de sus principios. ¿Quién quiera argumentar algo? ¿A favor? Bueno, en mi postura yo me quedaría en favor. Es algo muy doloroso, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues es pues intervenir en la vida de un paciente. Pero en este caso, sea mi mamá, yo mejor con mis hermanas, y hasta ella misma me lo ha dicho, ¿saben qué? No dejen que sufra. ¿Por qué? Porque es muy fuerte. Es un dolor que prefiero mejor tener una muerte tranquila, y nos lo ha dicho. Yo me quedo con la postura de que sí se apruebe, porque pues sería menos sufrimiento para ella. Más que nada lo tomo en lo personal. Apoyando a mi compañera en mi postura a favor, yo me reafirmo que sí, sigo a favor a pesar de varios argumentos que han lanzado en contra. Sigo a favor porque yo pienso más en los pacientes, pienso más en cómo ellos se sienten y en cómo puede afectarles eso. ¿Alguien más quiere añadir o defender su postura? Independientemente de la eutanasia como tema, bueno, independientemente de mi postura que tomé en este debate, en mi opinión personal, se tiene que practicar la eutanasia, pero debe de haber un protocolo muy establecido para que no cualquier persona que pida una eutanasia por el simple hecho de tener a lo mejor no una enfermedad que acabe con su vida. Y como en el ejemplo que hemos dado en este debate, de una sola depresión que puede tratarse con una terapia psicológica, yo solamente quiero argumentar que sí, que se apruebe, pero que exista un protocolo muy serio, muy establecido para aquellas personas que solicitan esta práctica. Vamos a finalizar con el compañero. Bueno, claro, obviamente, independientemente de la postura que me tocó defender en este debate, claro que sí, siento que hay algunas excepciones a las cuales sí es mejor
para el paciente practicar la eutanasia, ya que pues nadie merece sufrir de tal manera, pero también, como dice mi compañero, regularla, que es algo muy difícil en este país, ya que es muy difícil poder regular una ley tan grande como es la aprobación de la eutanasia. Pero sí, claro que sí, en algunos casos creo que sí es correcto la realización de la eutanasia. Queremos concluir que este debate de la eutanasia fue con fines educativos y informativos. Cada quien que en la postura en favor o en contra es válida porque cada uno tiene pensamientos diferentes, culturas diferentes, pero en mi consideración creo que también debería ser aprobada en México. Ya está una petición que hicieron el partido del PRI que se debería de aprobar. Esta fue encuestada por las personas, por el público mexicano, y la mayoría del por ciento de las personas, que fue un 60%, votó que fuera a favor, pero no fue aprobada porque en la Cámara de Diputados no tuvo la mayoría de votos. Entonces, esto concluye que debe de tener una revisión muy exhaustiva de médicos y se debe de hablar más del tema para conocerlo. Queremos finalizar que este tema fue un buen tema, se ha dado por visto y se ha hablado de la eutanasia en general y de lo que se está viendo en países de primer mundo que ya la tienen legalizada.